la verdad es que el humano ha sido partícipe de muchas cosas que han sido bastante crueles a lo largo de la historia. Digo, somos muy rápidos para señalar la Santa Inquisición y esas cosas, pero lo cierto es que también la ciencia se ha aventado sus joyitas. De verdad fue uno de los experimentos más retorcidos con el que el ser humano ha tenido contacto. De que esto no debería de existir así. La gran pregunta de todo esto era, ¿cómo pudo tanta gente obedecer órdenes criminales sin rebelarse? Estaríamos entonces aceptando que la crueldad es parte fundamental y pilar del ser humano. ¿Cómo es posible que el ser humano sea capaz de eso nada más porque puede? Es una deuda histórica que tiene Estados Unidos, pues, y que todavía no ha terminado de pagar. Si me lo preguntas a mí. Personas comunes demostraron ser capaces de infligir sufrimiento extremo solamente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. El ser humano esforzándose muchísimo en destruirse a sí mismo, ¿no? Como siempre. De lo que he visto del experimento es muy, muy probable que esto se haya repetido varias veces. Básicamente eran experimentos inhumanos disfrazados de ciencia. De verdad que si un día lo ven, no se los va a olvidar. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Otro icebergcito. Un iceberg bastante turbio, ¿eh? O sea, el día de hoy sí vamos a darnos... nos vamos a topar con pared con muchas palabras y muchas cosas, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor forma, de una manera... Es que este tema es muy escabroso, güey. Sí, la verdad es que estábamos batallando un poco para organizar este iceberg porque es, la verdad, uno de los icebergs más complicados que vamos a tocar en este canal. La verdad es que el humano ha sido partícipe de muchas cosas que han sido bastante crueles a lo largo de la historia. Es por eso que este episodio lo decidimos centrar en esos actos que según en el nombre de la ciencia se han hecho. Uy, a la vez, es que creo que lo dijiste muy bien. Es muy difícil. Yo estaba leyendo los casos y cuando los buscabas depende qué fuente, te daba respuestas como justificando ciertos actos que ahorita van a escuchar, pues. Sí. Pero diciendo así como que no, pues es que gracias a esto se consiguió esto. Y entiendo, está bien, pues, pero no está tan bien. Estaríamos entonces aceptando que la crueldad es parte fundamental y pilar del ser humano, güey. Y cuesta. Bueno, ya lo irán viendo en este iceberg de experimentos. Así que, bueno, los invitados a que se queden hasta el final para que vayan viendo realmente de lo que ha sido capaz el ser humano y de lo inhumano que puede llegar a ser el mismo humano. Eso es lo curioso. Así que los invitamos, bueno, a que se suscriban si son nuevos o nuevas por acá, que dejen su like y, bueno, nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y el buen Mike que está atrás en los controles como Mike Gal 99 en Instagram. Y el señor T2K de YouTube para que vayan y los sigan, por favor. Aquí van a aparecer todas las redes sociales de nosotros. Además hay más cosas, ¿no? Hay grupo de Facebook, hay grupo de WhatsApp, hay grupo de Instagram también. Muy fácil, nada más busquen Emisiones Podcast en todas las redes sociales y ahí les van a aparecer los links. Y también muy importante, como siempre les recordamos que estamos estrenando también, bueno, yo no estrenando porque ya hemos estado sacando diversos episodios en Podimo, un programa totalmente nuevo llamado Archivos Secretos, que es exclusivo de aquella plataforma de Podimo para que vayan, la vean, disfruten de episodios sin censura. Si hoy vamos a estar un poco limitados, es porque aquí no se puede, pero allá en Archivos Secretos van a poder encontrar temas incluso mucho más turbios que el que vamos a tocar hoy. Sí, y que sepan también que este iceberg va a tener un nivel extra solamente para los miembros del canal. Así es. El link de todo lo que acabamos de decir está en todas las descripciones de todos nuestros videos, así que no hay pierde. Así es. Bueno, y continuemos con el primer nivel de este iceberg. Vamos. En el primer nivel yo te tengo un experimento que fue una locura. Al inicio no fue tan locura, pero con el tiempo, cuando se concluye, por así decirlo,
De verdad fue uno de los experimentos más retorcidos que el ser humano, con el que el ser humano ha tenido contacto. Estoy hablando del universo 25. Este es uno de mis favoritos por muchas cuestiones. Más que nada por los resultados que arroja este experimento, ¿no? Pero bueno, para darte un contexto, John Bunpas fue el autor detrás de este experimento, que, bueno, él era un etólogo estadounidense que a finales de la década de los 40 ya estaba obsesionado con un problema que en su cabeza persistía. ¿Qué ocurre con las sociedades cuando el espacio y la densidad superan cierto límite? Esa era la gran pregunta que él se había desarrollado en torno a temas de la sociedad, ¿no? Una pregunta muy natural, ¿eh? Porque Muy digo, natural. al final de cuentas, yo creo que nace del miedo de, oye, esto nos puede pasar a nosotros, ¿no? Sin duda. Y es que lo van a escuchar. Pero en 1947 inicia los primeros experimentos con ratas en recintos que eran controlados. A lo largo de 2 décadas perfeccionó estos diseños, estas estructuras que desarrolló para hacer como estas pequeñas islas de ratas. Y ya su ensayo más famoso, en 1968 hasta 1972, se conoció como el Universo 25. Este nombre, este título se le pone porque fue el número 25 de su especie, ¿no? De estos experimentos que se hicieron. Fíjate, nunca me había preguntado por ¿De qué dónde venía el- 25, ¿eh? Sí, pues ya había 24 antes de este que se habían hecho, 2 décadas completas, digo, Wow. algo tuvo que haber hecho, ¿no? En el recinto del Universo 25 se encontraban diversas cosas, ¿no? Era básicamente una caja enorme de metal construida que medía aproximadamente 2 metros por 2 metros. Una cosa, pues, considerablemente grande si hablamos de que es un recinto para ratas, ¿no? Ujú. Tenía paredes lisas que para los ratones, pues, era básicamente imposible escapar de este lugar. Y bueno, otras cuestiones como de la misma construcción de esta caja que hicieron muy particular el experimento. Por ejemplo, dentro de él había 16 estaciones de comida y 16 bebederos con acceso ilimitado. La otra es que era 256 compartimientos de nido distribuidos en diferentes niveles, como si se trataran de complejos habitacionales para distintos ratones. Un sistema de clima controlado que mantuviera una temperatura que se consideraba ideal para los mamíferos. La otra es que también había agua y comida renovados día con día. O sea, era básicamente un paraíso para estas ratas. Una utopía. Una utopía. Era, de hecho, conocida como el Edén para ratones, este lugar. Esto obviamente siendo alusión en términos bíblicos al paraíso, ¿no? Qué curiosísimo esa comparación, porque quizás si eso nos pasó a nosotros. Es que eso es parte también de lo que yo Ajá. creo, ¿no? Con los resultados de más adelante del experimento. Bueno, ahí te va una como cronología de los hechos, ¿no? El día 0 del experimento en 1968 comenzó con la introducción de 8 ratones que eran completamente sanos. Todos ellos eran fértiles, todos ellos tenían pues básicamente toda la salud pues, al 100, estaban siendo monitoreados constantemente. 4 machos, 4 hembras. ¿Para qué? Pues evidentes razones, ¿no? Para reproducción. Que se procrearan. Su adaptación fue muy rápida y en menos de 55 días comenzaron a nacer las primeras camadas. El crecimiento de esto fue exponencial, ¿no? A los 315 días había más de 600 individuos. Casi todavía no cumplían un año cuando ya habían 600 ratones en ese recinto. De 50 a 600. No. De los 8 que iniciaron, ya eran ¡Hala! 600 individuos para menos de un año que había pasado. Me cuatrapié, Sí. pero fíjate, estamos Sí. hablando de que del 1000% casi. Una locura. Alrededor del día 560, ya pasando el año, la población alcanzó su pico máximo, que se dice que fue de 2.200 ratones. Aunque el recinto estaba diseñado todavía para 3.000 ratones, esto ya empezó a volverse un caos. Había comida de sobra, había todo esto, espacios sociales que básicamente estaban diseñados para que los ratones pudieran convivir y todo esto como una función, así como un tipo de obra de teatro de una ciudad de ratones, ¿no? Sí. Y obviamente estos espacios también de cierta forma estaban limitados. O sea, había ciertos lugares que conectaban a los recintos para que los ratones se reunieran en esos puntos. Los ratones competían por madrigueras mejores
y por posiciones cerca de los comederos para poder llegar más rápido y tener acceso a la comida más rápido. Pero fíjate qué loco el concepto mejor. Oye, pues si todos son iguales. Exacto. O sea, en teoría, ¿no? En teoría, pero la verdad es que incluso esto fue un comportamiento que se vio, que ellos también buscan los mejores accesos. Qué loco, o sea, son competitivos al igual que los seres humanos. Ajá. Y bueno, aquí el famoso concepto que se le llama Calhoun, el sumidero conductual, es donde nace este concepto, ¿no? Que describía la degeneración de la conducta bajo una presión social. El resultado fueron muchas cuestiones bastante trágicas para la sociedad de ratones. Los machos dominantes, por ejemplo, comenzaron a perder sus roles, atacando de manera errática a otros machos y hembras. Las hembras gestantes se volvían más agresivas, algunas abandonaban a sus crías o incluso dicen que se las empezaron a comer. La tasa de concepción cayó drásticamente ya para este segundo año y la mortalidad infantil se dispara porque las crías eran pues básicamente el elemento más débil de esta sociedad. Y se los comían, pues. O simplemente fallecían porque no tenían acceso a alimentos. En medio de todo este caos surgió un grupo peculiar llamados los Bellos. Sí, The Beautiful Ones, así les llamaban. Ones. Eran machos jóvenes que no peleaban, no buscaban pareja ni territorio. Pasaban el día comiendo, durmiendo y básicamente pues ahí en el ocio. Uh-huh. Su pelaje estaba prácticamente impecable, sin cicatrices de ningún tipo de lucha porque no se metían con nadie. Pero por otro lado, pues tenían un detalle bastante curioso. Eran fértiles, pero no querían reproducirse. Se volvieron ociosos, como los seres humanos. Sí, porque pues el significado de tener a que te multipliques es menos para mí. Exacto. Sí. Entonces habían perdido como completamente estas conductas sociales de apareamiento. Eran una generación sin ningún tipo de propósito y no aportaban, ni restaban, ni sumaban nada, pues. ¿A qué les suena eso? Era básicamente lo que sería una extinción anunciada de las nuevas generaciones. Wow. Los registros mostraron un colapso paso a paso. Para el día 560 la población pues estaba estable en los 2.200 individuos que te mencioné hace un tiempo. Al día 600 nacen las últimas camadas que logran llegar a esta parte. Y para el día 920 ocurren los últimos embarazos después de la reproducción, que básicamente se detiene abruptamente. En 1972 y 1973 la población entra en segunda muerte. Los ratones seguían vivos, pero socialmente muertos. Ninguno se quería reproducir ya. Okay. Incluso cuando Calhoun trasladó a grupos de ratones a recintos nuevos y de estos más espaciosos, la conducta no se restauró. La cultura social de apareamiento y crianza había desaparecido para siempre. El universo 25 quedó completamente extinto ya para 1973. ¿Ellos se extinguieron solos? Solitos. Dejaron de reproducirse, fueron muriendo y así se acabó el universo 25. Calhoun presenta sus hallazgos en conferencias, en artículos académicos y fueron algunas conclusiones, ¿no? Número 1, la abundancia no garantiza la estabilidad social. No. La sociedad puede colapsar incluso sin escasez material. Número 2, el espacio social es crucial. La arquitectura de un entorno define roles, jerarquías y aprendizajes. Uh-huh. Número 3, la muerte social precede a la muerte biológica. Una comunidad puede seguir viva en número, pero muerta en cultura y en reproducción. Esto posiblemente le ha pasado a muchas culturas y civilizaciones antiguas que han desaparecido con los años. Uy, sí. El comportamiento, el número 4, el comportamiento se hereda culturalmente. Una vez perdida la capacidad de socializar, las generaciones siguientes no saben cómo recuperar aquello que ya perdieron. Porque aquellos que tuvieron cultura no la repartieron ante su descendencia y aquellos que se quedaron sin la figura que les proporciona dicha cultura, pues la cultura se acaba. Exacto. Y básicamente el universo 25 es este experimento hostil, sumamente terrible para esta sociedad de ratones que fue... O sea, ahorita se los describí como un tema muy light, pero la verdad es que nadie hubiera querido vivir en esa ciudad. Fue un tema, imagínense, de pues ratones comiéndose a otros ratones, peleando constantemente.
defendiendo sus nidos para que otros ratones no llegaran y hicieran maldades con sus crías. Era una cosa, era un caos, un apocalipsis, básicamente. Pero fíjate, o sea, habrá personas que dirán, ¿no? El universo 25 fue un experimento de ratones. ¿Qué tiene que ver eso con el ser humano? Bueno, hay ciertas imágenes que igual vamos a poner aquí pasando así, de varias conductas del ser humano, pero como representadas en ratones, como en caricaturas. Estas tipo caricaturas con tinte político, ¿no? Y son ratones tratando de subir aglomerados en un metro y todo eso. Lo que se descubre en el universo 25 es lo cruel que es la naturaleza con nosotros mismos, porque al final de cuentas, sí es cierto, son ratones, es otra especie, pero es cuestión de analizar tantito como para ver los paralelismos con nosotros mismos, pues. Sí. Y decir, es que el final que tuvo el universo 25, quién sabe cuántas veces lo hemos tenido nosotros también. Sí. Al final de cuentas, sumidero conductual, como lo dice Calum, es algo que sí puede que nos esté pasando actualmente como sociedad y posiblemente sea la próxima extinción de la especie dominante como del ser humano, ¿no? Sí. Y ahora que estamos viendo que existe una nueva inteligencia que se está desarrollando detrás, que no va a tener estas limitantes. No va a tener este sesgo, güey. Posiblemente sea mucho más sencillo el hecho de que, obviamente, esta inteligencia conoce esas limitantes humanas que tenemos. Sabe que la mejor forma de la degeneración social está en nuestro mismo conductismo, ¿no? Está en nuestra genética. Está en nuestra genética impreso. Y en algún momento vamos a olvidar cómo poder llevar a una sociedad fructífera, en reproducción saludable, en abundancia, más allá de los recursos, más allá el tema psicológico es lo que nos estamos atacando hoy en día. Hay una creencia, de las más antiguas que existen, que van, incluso todavía no es tal cual el budismo, pero es la raíz de estas filosofías que son extremadamente antiguas y certeras. El Tíbet, te estoy hablando del Tíbet, te estoy hablando de la India, te estoy hablando de esos lugares en el que me gustó mucho que mencionaras la conclusión esta de la abundancia, porque hoy en día nosotros estamos luchando día con día a tener abundancia, ¿no? Sí. Tener esas cosas que deseamos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y dónde queda la carencia? Al final de cuentas, estas culturas que llevan muchos, muchos siglos de existir y esas formas de pensar siempre van apuntadas a un equilibrio entre abundancia y escasez. Claro. O sea, ni tampoco romantizar la abundancia, ni tampoco romantizar la escasez. Pero para comer necesitas tener hambre. Entonces es como... Es curioso porque si ya tienes el hambre, la vivienda y tu seguridad garantizadas, pues entonces, ¿qué vas a buscar? Y ahí es cuando se genera el descontrol. Y cuando se empiezan a pelear las culturas y los seres vivos por cosas que no existen. ¿Sabes? O sea, una madriguera mejor. Oye, pues si todas son iguales. No sé, a mí el universo 25... ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Porque antes no existía el mejor. Exacto. O sea, entonces... Ay, a mí el universo 25 sí... Para algunos será mayores recursos, para otros será tal vez estar más cerca de sus seres queridos. O sea, hay muchas cosas, muchas interpretaciones. Está cerca de los ríos, de fuentes, de lugares con más calor, de lugares con más frío. Puede ser cualquier cosa. Cuando la pregunta ya no es si vamos a comer, sino qué vamos a comer, ahí ya estás a las vísperas del universo 25. Uy, empezamos fuertes. Sí. Empezamos fuertes. Yo para el nivel 1 te traigo uno que me pareció a mí brutal en su momento y ya lo hemos comentado por aquí. Igual, es algo que fue brutal y es una deuda histórica que tiene Estados Unidos, pues, y que todavía no ha terminado de pagar. Si me lo preguntas a mí. Ajá. Y estoy hablando del estudio Tuskegee. Ok. O Tuskegee, depende. Ajá. Esto pasó en Alabama. En Alabama, en pleno sur del tipo en Estados Unidos. O sea, en este cinturón que le dicen el cinturón cristiano, ¿sabes? En estos estados medio problemáticos con ese tema de los Estados Unidos. De repente llega el Servicio de Salud Pública a inicios de 1932, acabada la Primera Mundial y
a vísperas de la segunda, se empezó a desarrollar este experimento. Era un experimento que estaba disfrazado como un programa médico gratuito. Ujú. El objetivo oficial era estudiar los efectos de la sífilis en hombres afroamericanos de escasos recursos. Solamente esa demografía. Nadie más. Ni blancos, ni asiáticos, nada. O sea, eran afroamericanos y de escasos recursos. Aquí ya nos empieza a sonar un poquito turbio el asunto, ¿no? El verdadero propósito de este estudio no era tratarlos con la sífilis, sino estudiar la enfermedad desde una persona viva, desde un espécimen vivo. Ok. O sea, la idea era no tratarlos nunca. Ujú. ¿Me explico? Era observarlos morir lentamente, güey. Eso era el experimento. Ok. Más de 600 hombres afroamericanos fueron reclutados para este experimento. 399 tenían sífilis Ujú. y 201 estaban sanos y servían como un grupo control. Todos eran trabajadores rurales, analfabetos o de bajos recursos. Un paisaje terrible para este tipo de cosas, ¿no? Sí. Ellos, o sea, confiaron en el gobierno, confiaron en las instituciones porque les ofrecían atención médica básica, comida, agua y hasta cobertura funeraria en dado caso de que uno de los participantes falleciera. Los médicos les dijeron que sufrirían de algo llamado el bad blood o la mala sangre. Ah, ok. Un término vaguísimo que englobaba cualquier enfermedad. Porque, ojo, ellos no sabían ni tenían idea de qué era el sífilis. No, pues. A ellos les dijeron, es que tú estás infectado con algo que se llama bad blood. O sea, todavía Bad blood. de que menospreciándoles la intelectualidad. Son unos seres humanos, ellos te Sí. van a entender. Pero Ajá. no, los médicos en ese momento consideraron que no eran seres humanos, güey. Ok. Nunca se les explicó que tenían sífilis, nunca se les dijo que podían contagiar a sus esposas. O sea, por ejemplo, Y se esparció más. claro, nunca se les Obviamente. dijo que podía tampoco enfermedad o heredar a sus propios hijos. Fue una locura. Lo peor llegó en los años 40, porque en 1947 la penicilina fue descubierta. Ujú. Este medicamento que, bueno, cambió el mundo, ¿no? Sí. Y Y de para hecho, bien, o sea, realmente sí. Sí, sí, bien, hizo bien. Y cosas bien. de hecho, dicen, hay una anécdota curiosa, ¿no? De la penicilina que dicen que fue como un accidente, algo así. Como el LSD. también. Como muchas cosas. Ajá, como muchas de estas medicinas. Pues resulta que la penicilina es como un medicamento que es crucial para el sífilis. O sea, para... Ok, para el tratamiento. Bueno, aún así, a los hombres de este lugar No. se les negó. No nomás no se les ofreció. O sea, se les negó el tratamiento Y eso deliberadamente. o sea, no sé, digo, creo que nunca fue controlado este medicamento para el mundo, ¿no? No sé realmente cómo se comportó la penicilina a nivel del mundo, pero sí fue algo que fue muy importante, ¿no? O sea, Ujú. cambió, realmente le dio solución a varias enfermedades que en ese momento, y no fue hace tanto, realmente, 70, Sí. 80 años que se inventó, bueno, que se descubrió más bien. El experimento no era para curar, pues, o sea, realmente si se inventaba la cura o no era irrelevante para los objetivos de este experimento. Lo que querían ellos era ver cómo se comportaba el cuerpo humano Con... ante esta enfermedad. Y lo lograron, güey. Niños nacieron con sífilis, Mm. mujeres contagiadas por sus esposos, hombres sufriendo de úlceras, ceguera, parálisis y demencia provocada por la sífilis en fase avanzadísima, ¿no? Imagínate nada más estos expedientes médicos detallando el deterioro progresivo de una persona, poniendo fase terminal, sujeto a un funcional, no administrar penicilina, güey. Así. Esos eran los dictámenes que daban. El estudio se extendió por 40 años. Por 40 años hubo personas que estuvieron monitoreando la muerte de cientos de personas a raíz del sífilis y con la vacuna en los bolsillos, güey. Mm. Es terrible, ¿no? Es terrible. Los hospitales locales fueron advertidos por el gobierno para no tratar a los hombres
las universidades y las revistas médicas publicaban artículos científicos sobre el avance natural de la sífilis y el avance increíble en los campos de investigación. Pero era una crueldad lo que estaban haciendo, güey. Estaba mal. El horror era absoluto, pues, ¿no? En 1973 se presentó una demanda colectiva cuando salió a la luz todo esto, que resultó en una compensación económica. Imagínate, si estas personas estaban confiando en el gobierno por 40 años, analfabetas, personas rurales, o sea, que de verdad no tenían realmente una expectativa de lo que era algo caro o no, ¿sabes? Y les dan un dinerito el gobierno. Sí. Con eso se libraron, güey. Pero en 1997, cuando llegó el presidente Bill Clinton, pidió perdón públicamente a las víctimas y a las familias de este experimento, güey. Y citó textualmente, él dijo: lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue vergonzoso y lamento profundamente que haya sucedido. Pues sí, muchas lamentaciones, muchas palabras, pero sucedió. Y un lamentable hecho que se repite en diversas partes del mundo. Este es el nivel 1, señores. Sí. Bueno, con esto pasamos al nivel 2 porque vamos a irnos metiendo como en esos temas, ¿eh? Sí. De hecho, en este nivel 2, tengo un caso que es el caso del pequeño Albert. La verdad yo nunca había escuchado este caso, pero no se me hizo, digo, algo sacado como de la ficción, porque dije, de lo que he visto del experimento es muy, muy probable que esto se haya repetido varias veces. A ver. Resulta que en los años 20, en la Johns Hopkins University en Baltimore, en Estados Unidos, había un psicólogo llamado John B. Watson. Él era considerado el padre del conductismo. A lo mejor algunos lo conocen por eso. Órale. También junto con su asistente, Rosalind Rayner, planearon un experimento que pasaría a la historia como uno de los más polémicos en términos de la psicología. A ver. El objetivo de este experimento era demostrar que las emociones humanas podrían ser condicionadas también. Es decir, que podrían ser aprendidas como de una manera artificial. La bestia. Para esto, mira aquí lo que está loco, ¿no? Lo que hicieron. Las emociones, güey. Generar emociones artificiales. Iban a utilizar a un sujeto de prueba que iba a ser un bebé de 11 meses conocido en la literatura como Little Albert, o sea, el pequeño Albert. Albert era descrito como un niño que era sano, tranquilo, con pocas reacciones emocionales negativas. O sea, no era un niño como que fuera como muy inclinado a ser a lo mejor muy berrinchudo, no sé, pues. No, era un niño tranquilo en general. Se dice que en la primera fase, Watson y Rayner le lo expusieron a muchos estímulos. Por ejemplo, un conejo, una rata blanca, un perro, una máscara de Santa Claus, unas llamas encendidas. El bebé, por estos elementos, mostraba curiosidad, pero no miedo por ninguno. Acariciaba a los animales, extendía la mano hacia ellos. Era el candidato básicamente perfecto para empezar un lienzo en blanco emocional, que era lo que estaban buscando. En teoría. En teoría. Ajá, porque, pues, no. Exacto, era como como ellos lo veían. Pero bueno. Aquí pasa lo que se empieza a volver incómodo, ¿no? El miedo, básicamente, fue realizado de la siguiente forma. Cada vez que Albert tocaba la rata blanca, los investigadores hacían sonar un ruido que era estruendoso detrás de cuando la acariciaba. Todo chiquito, golpeaban con un martillo a una barra de acero para hacer como este sonido así muy, muy estruendoso. El sonido era tan fuerte que Albert lloraba de inmediato. Tras repetir esta asociación varias veces, el resultado fue obviamente muy, muy impactante, porque el niño comenzó a llorar con solo ver a la rata, porque cuando veía a la rata decía, va a sonar eso, va a sonar eso. Incluso sin que apareciera el ruido, el niño lloraba ya. Watson había logrado lo que quería, condicionar el miedo. Después empieza a ponerse peor, porque el miedo aprendió hacia la rata, se generalizó a otros estímulos parecidos. Por ejemplo, Albert lloraba al ver un conejo blanco, porque lo asimilaba a una rata. También reaccionaba con terror hacia un perro.
Incluso un abrigo de piel o la barba blanca de Santa Claus provocaban la misma angustia. Era lo blanco peludito. Lo blanco peludito. Watson y Rayner habían demostrado que un miedo podía expandirse y contaminar múltiples experiencias cotidianas. El experimento termina abruptamente a los pocos meses porque Albert y su madre abandonaron el hospital universitario y se perdió rastro del niño. Durante décadas, el destino de él fue un misterio. Investigaciones posteriores pues dieron con que Albert pudo haber sido en realidad Douglas Merritt, un bebé enfermo que murió a los 6 años de hidrocefalia. Otros dicen que era William Berger, que vivió hasta los 87 años sin recordar nunca haber participado en el experimento. La verdadera identidad de Albert hasta el día de hoy es un misterio. Pero es aquí cuando surgen pues muchas, digamos que consecuencias en torno a este experimento. Sí se demostró que el miedo podría inducirse artificialmente. O sea, pero el miedo. El miedo. Mediante el condicionamiento clásico confirmado en las teorías pues ya previas de Watson. Mostró también el poder del aprendizaje emocional en la infancia, pero también se convirtió en un ejemplo de falta de ética en experimentos psicológicos. O sea, el niño nunca fue pues desensibilizado, nunca fue como, ¿sabes?, reconectado con lo anterior. Simplemente pues desapareció el experimento y el niño siguió con sus traumas probablemente hasta toda su vida. Wey, es que es muy fácil quebrar un vidrio, güey. Sí, y sobre todo en estas edades cuando, pues, esto lo hemos escuchado en un montón de experimentos, ¿no? Los niños son como esponjas. Sí. Es una realidad. El caso de Albert, pues, dejó muchas cosas en la cuestión de la psicología. Se convirtió, de hecho, en un ejemplo clásico en manuales de psicología sobre el condicionamiento al miedo. Fue clave para inspirar también a teorías posteriores como la desensibilización sistemática para tratar fobias. Pero también es citado como advertencia, pues, de abusos de experimentación psicológica en menores de edad, ¿no? Y obviamente que esto también ha dejado que en muchos países no se permita este tipo de prácticas como la que se hizo con el pequeño Albert. Pues en 1920 en esa sala pues no había este tipo de digamos que de advertencias para los padres de que oigan, no dejen que hagan eso con sus hijos. Probablemente fue sin consentimiento. Probablemente fue bajo engaños, como en muchos de estos casos. Y a mí me gustaría decir en este momento, preguntarles a todos los que están escuchando este capítulo si ustedes consideran que en este tipo de casos sí es justificable. Porque así como lo mencionabas tú, esto se comprobó que sí funcionó, pues, ¿no? El experimento dio resultados. Yo diría que en un 60% a lo que se buscaba. Sí, es que... Porque fueron puras, o sea, fue conductismo hacia algo negativo, pero yo no sé cómo trasladar eso hacia algo positivo. ¿Cómo no lo hacen para el del otro lado? Es lo que te digo, es muy fácil quebrar un vidrio. Sí. Sí se rompe, pero a ver, construyelo otra vez. Sí. Y que no parezca roto. Exacto. Entonces, sí es cuestionable. Y digo, el mundo de la ciencia también tuvo sus altibajos. Digo, somos muy rápidos para señalar la Santa Inquisición y esas cosas, pero lo cierto es que también la ciencia se ha aventado sus joyitas. La época contemporánea también contiene estas historias, claro, pues, a través de otras prácticas. Y de hecho, yo para el nivel 2, yo te traigo un caso que también me pareció sumamente pues, brutal, ¿no? Y es el del Proyecto 4.1. Okay. Esto pasa en las Islas Marshall en 1954, ¿no? De hecho, el 1 de marzo en los Estados Unidos pasa algo histórico, ¿no? Se detonó la Castle Bravo, que es la bomba termonuclear más poderosa que se había probado hasta ese entonces. Una bomba muy fuerte, ¿no? En el atolón de Bikini. De hecho, este que lo conocemos porque ahí abajo está Bob Esponja, ¿no? Ajá. Que es como la inspiración en las Islas Marshall y todo eso. La potencia fue muchísimo mayor de lo que se calculaba, ¿no? Eran 15 megatones, casi 3 veces lo esperado. El resultado de todo esto obviamente fue algo desastroso para el medio ambiente, ¿no? Una lluvia radioactiva catastrófica que alcanzó a talones habitables hasta más de 150 kilómetros más de lo que fue la detonación. Los pueblos afectados pues fueron algunos, ¿no? Los de Ronglap, Utirik y Alingane. Son pueblos que están por ahí, ¿no? Atolones, que son también como islas. Que estos fueron cubiertos de una ceniza blanca
que parecía como nieve, pero no era nieve, era literalmente residuos radiactivos, pues, ¿no? Los niños jugaban con esta nieve radioactiva sin saber que era polvo, pues mortal, ¿no? Horas después de esta lluvia, los habitantes comenzaron a sentir náuseas, vómitos, diarreas severas, quemaduras en la piel. Lo normal. Caída del cabello. Digo, ¿a qué le suena eso? Es una contaminación radiactiva. Claro. El gobierno estadounidense, cuando se dio cuenta de esto... Y potente, ¿eh? Porque para que suceda como en el instante, tiene que ser algo... Pues te digo, era lo más potente que se había detonado antes, con anterioridad, ¿no? O sea, el ser humano esforzándose muchísimo en destruirse a sí mismo, ¿no? Como siempre. Bueno, cuando se enteraron los del gobierno de Estados Unidos, pues de todos estos, pues digamos, efectos secundarios y desastres ambientales, pues lejos de lo que todo el mundo estaríamos pensando que es lo correcto, pues no evacuó estas islas. No las evacuó. Esperó incluso 2 días, tiempo en el que la radiación ya había penetrado en todos los cuerpos de los que vivían ahí. Cuando finalmente fueron retirados, ya en barcos militares y todo esto, se inició un programa supuestamente humanitario de atención médica. Este programa llevaba el nombre de Proyecto 4.1. Ok. Oficialmente, el Proyecto 4.1 era un estudio biomédico para examinar los efectos de la radiación en los seres humanos. O sea, realmente el proyecto está enfocado en... Oigan, en cuanto nos dimos cuenta que eso estaba pasando, movilizamos nuestras tropas para dejarlos, para evacuarlos, pero era mentira. Lo que hicieron después, en realidad, es que a los habitantes de las Islas Marshall los fueron trabajando como sujetos de laboratorio, no como víctimas. Okay. ¿Por qué? Porque los médicos estadounidenses documentaban meticulosamente los síntomas, pero no ofrecían tratamientos. Se realizaban extracciones de sangre constantes, biopsias, mediciones de niveles de radiación, etcétera, pero nunca una pastillita de algo, nada. Dirán algunos, bueno, es que no existían remedios y para eso los estaban experimentando. Bueno, no sé. Puede ser. No sé, porque de entrada ellos ya sabían con 2 días de antelación que eso estaba pasando. Los dejaron que se contaminaran. Los dejaron. Niños y mujeres embarazadas eran seguidas especialmente de cerca para ver los síntomas de la radiación en cuerpos de mujeres embarazadas y de niños, como si fueran como muestras vivientes de algún retorcidísimo experimento atómico por ahí, pues, ¿no? Lo más perturbador de todo esto es que estos documentos fueron desclasificados y que revelaban que el proyecto 4.1 fue planificado incluso antes de la detonación de la bomba. Ok. O sea, estaban haciendo sus pruebas nucleares y todo y dijeron, vamos a detonar esta. Y dijeron, oye, pero ¿qué pasa si contaminamos a los que viven por ahí? No pasa nada, hombre. Los agarramos y los estudiamos. Pero fue como una consecuencia. El estudio fue una consecuencia de algo que no se planeó antes. Que no se planeó, pero había la posibilidad de que algo así pasara. Porque estaban tratando con una bomba termonuclear que iba a ser 3 veces más fuerte de lo que ellos esperaban. Sí. Entonces, realmente sí está un poco oscuro lo que ellos hicieron, pues, ¿no? Con el paso de los años, estos efectos fueron devastadores para toda esa gente, porque no murieron. Sí. Cuando pasó todo, se calmó todo el tema de la radiación, los trataron, o sea, me refiero a trataron las tierras, las casas y todo esto, y los regresaron a sus casas. Sí. Altísimos índices de cáncer de tiroides, leucemias y otros cánceres relacionados con radiación se vieron presentes en menos de 20 años, güey. Y pues ya ni hablar. O sea, ya en esos momentos, ¿qué vas a hacer? Pues ahí, y ya fue hace tanto el experimento que ya se deslindan. Ya hay otros gobiernos, ya, Uy, o sea... Sí, mujeres sufrieron espontáneos, partos de bebés malformados, algunos descritos como criaturas transparentes. Ok. O sea, salía una masa de nada. Sin huesos. O sea, un hijo sin huesos. Niños nacidos con mutaciones graves, muchos, pero muchos desvividos antes de llegar a la adolescencia. Los isleños cuentan que los doctores les pedían conservar a los bebés deformes en frascos con formol, güey.
Ok. Es duro. No, o sea, realmente... Sí, porque ni siquiera los... O sea, o era incinerarlos y... Quién sabe, ni siquiera sé si incinerados. No tengo ni la menor idea. El gobierno durante décadas ocultó la magnitud del desastre ¿no? Se minimizó la cantidad de radiación recibida por los habitantes, o sea, declarada pues. Se retrasaron los programas de limpieza. Fue todo realmente un escándalo, ¿no? En los años 60 y 70 Estados Unidos reubicó a estos habitantes, pero ya el hecho ya había pasado, pues, ¿no? Ya ellos estaban profundamente contaminados. Y digo, hasta el día de hoy, los descendientes de los isleños de esa época siguen sufriendo todavía las consecuencias de esto. Cánceres, infertilidad, enfermedades congénitas, y obviamente lo que es más grave de todo esto, la desconfianza gigantesca en el gobierno de los Estados Unidos. Porque hoy en día, pues, ya esto salió a la luz. O sea, esto ya se supo, pues. O sea, se desclasificó y obviamente las personas, los isleños de las Islas de Marshall, pues se quedaron... Oye, pues no podemos confiar nunca más en el gobierno, porque mira lo que nos hizo. Pues no lo hagan, no confíen. No. El proyecto 4.1 no fue solo un estudio, fue un laboratorio viviente de radiación nuclear, con seres humanos usados como instrumentos de observación. Nada más y nada menos. Sin duda. Me sorprende que en cada cierto tiempo existen como en varias partes del mundo, incluso replicando experimentos similares a esto que mencionas. Sí. Pero bueno, ya lo iremos viendo conforme descendamos más en el iceberg. Nivel 3. Nivel 3, vámonos. En este nivel, yo te tengo un experimento que platicamos. No lo hablamos, no contamos muy bien como de qué iba y todo este tema, porque no iba de eso lo que estábamos platicando hace unos episodios. Pero lo traje por lo mismo. Dije, me gustaría ahora sí hablar de este experimento y de realmente la escala que tiene el estudio de esto. Estoy hablando de los experimentos de Yale, o también conocidos como los experimentos de Milgram. Ok. Sí, es cierto, no me suenan, obviamente. Sí. No, sí, y ahorita vas a dar con lo que te voy a ir contando. Pero en los 60s, la gente se estaba, pues, todavía como que preguntando cómo fue posible que millones de personas participaran, apoyaran o callaran frente al horror de ya sabes qué. Ok. La segunda, ¿no? Exacto. La gran pregunta de todo esto era, ¿cómo pudo tanta gente obedecer órdenes criminales sin rebelarse? ¿Cómo nadie hizo nada al respecto? Para esto aparece un personaje que va a ser el partícipe y el autor intelectual de todo este experimento, que es Stanley Milgram. Milgram era un profesor de la Universidad de Yale que decidió poner a prueba la naturaleza humana. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Su experimento se convertiría en uno de los más célebres y extraños de toda la psicología social. En 1961, Milgram publicó un anuncio en el periódico ofreciendo $4 por hora, que era una paga bastante respetable para aquella época, a quienes participaran en un estudio sobre memoria y aprendizaje. Los voluntarios eran hombres comunes de entre 20 y 50 años, de profesiones muy variadas, ¿no? O sea, había desde obreros, empleados, vendedores, ingenieros, oficinistas. De lo que sea, no importaba, podías participar en el estudio por tus $4 la hora. Muy llamativo, para esos años. Sí, y aparte era algo como para la memoria, o sea, como que no era muy invasivo. Entonces dijeron, al llegar al laboratorio de Yale, cada participante era recibido por un experimentador con su bata blanca que pues lo identificaba como un científico, como la persona que iba a hacer el experimento, ¿no? Y a su vez conocía a otro supuesto voluntario que en realidad era un actor. Pero obviamente eso no lo sabían. Se sorteaban los roles. Uno sería el maestro y el otro sería el alumno. El sorteo está obviamente manipulado para que el voluntario real pues siempre fuera el maestro. Y aquí es donde viene el estudio. El alumno, entre comillas, era atado a una silla y conectado a electrodos frente al maestro. Se le explicó que debía memorizar pares de palabras y cada vez que cometiera un error, recibiría una ligera descarga eléctrica aplicada por el maestro. De alguna manera como para reforzar la memoria.
El panel de control era, según lo que se describe, muy intimidante. Que van a ver algunas imágenes de esto, ¿no? Eran 30 interruptores con intensidad de 15 voltios hasta 450 voltios. O sea, eran intensos. Eran marcados con etiquetas desde leve, moderado, peligroso y finalmente solamente 3X, así. En realidad, todo esto era una faramalla, no había electricidad. Sí, ese aparato era totalmente falso. Era falso. Pero el maestro no lo sabía. El actor gritaba, golpeaba la pared, suplicaba y después fingía silencio absoluto como si hubiera quedado perdido pues, de conocimiento. O sea, como que se hubiera desmayado de tanto dolor que recibió. Pero cuando el maestro dudaba o se negaba a continuar, el experimentador le ordenaba seguir usando frases muy estandarizadas. Por favor, continúe. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que continúe. No tiene otra opción. Debe continuar. O sea, si te fijas, es muy clara la intención. La intención y la orden, vaya. Obviamente que el poder no estaba en la descarga, sino en las frases de la autoridad. Era lo que se estaba estudiando. Milgram esperaba que solo un porcentaje mínimo llegara al nivel máximo, pero la realidad es que el 65% de los participantes de entre 26 y 40 años aplicó el nivel más alto de 450 voltios pese a los gritos, súplicas y silencio del supuesto alumno. Todos llegaron al menos de 300 voltios, donde el actor ya gritaba desesperado y muchos sudaban, temblaban, reían nerviosamente, pero seguían adelante. Pero seguían ahí. Personas comunes demostraron ser capaces de infligir sufrimiento extremo solamente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. Uh-huh. Y esto en 1963 lo publicó en su libro Obediencia a la Autoridad. Uh-huh. Sus conclusiones fueron muy, muy tajantes. La obediencia es más fuerte de lo que imaginamos. La mayoría de la gente prefiere obedecer a una figura de autoridad antes que cuestionar la moralidad de sus actos. El contexto también supera a la moral individual. No eran monstruos que solamente querían causar dolor, sino que eran personas ordinarias que bajo esta presión hacían cosas monstruosas. Uh-huh. El mal puede ser burocrático. Este fue otro de los grandes puntos. La violencia no siempre surge del odio. No. Sino yo me atrevería a decir que el 90% de lo que vemos hoy de injusticias, de esta corrupción, un montón de cosas que vemos, brutalidad policíaca, este tipo de temas, muchas veces vienen de estas cosas. Sí. Es mal puro, pero no viene directamente de una intención directa del operador del mal. Es burocrático, güey, sí es cierto. Y bueno, el experimento de Milgram se convierte en un ícono para la psicología social y fue replicado en diferentes países con resultados muy similares. Demostrando que la obediencia ciega no era un rasgo solamente de la Alemania de aquel tiempo, sino también un fenómeno humano universal que se ha repetido durante toda la historia del mundo. Y obviamente que todo esto pues no termina comprobando que el humano es malo, pero sí que cualquier persona puede llegar a hacer cosas bastante malignas. Y si todos pueden llegar a hacer cosas malignas, entonces el humano todo es malo, ¿no? El humano puede hacer cosas malas sin ser malo. Ah, ok, ya te entendí. Sí, o sea, como que no hay un paradigma de la maldad en la esencia del humano, sino que la maldad siempre existe y está ahí. Sí. Y el humano puede utilizarla y puede hacer algo con ella, no necesariamente siendo malo, simplemente haciendo lo que tiene que hacer, entre comillas. La cosa, la peor cosa que le pudo haber pasado al ser humano se llama deslindación de responsabilidades, güey. Sí. Y yo creo que lo vemos ahorita en internet. Ahorita las personas están desarrollando mucho el odio y el enojo y la agresividad con otros seres humanos solamente porque tienen enfrente una máscara que se llama redes sociales, pues, ¿no? Y en base a eso se deslindan completamente de responsabilidad y es culpa de todos menos mía. Sí. Yo creo que ahí yo creo que hay un rasgo todavía más que Milgram tal vez no exploró tanto, pero por ahí en el de Stanford ya como que dieron con otros datos en el experimento de la cárcel de Stanford. Que es similar, ¿no? Es similar, sí. Están ligados de cierta forma.
Pero no sé si recuerdas aquel tema de la chica esta francesa que de hecho la busqué Sí, porque sí, sí, del performance. Marina Abramovic se llama ella, que hizo un performance en el 74, se sometió a una experiencia que básicamente la dejaría al público a merced del público, ¿no? Como que hagan lo que quieran conmigo, no sé, decía, había un cartel y había ciertos elementos. La chica termina hasta llorando, ¿no? Porque pues básicamente la desnudan, Le escupen, la rayan. le apuntan con un arma. La pistol. Y varias cosas bastante malas. O sea, que dices tú, ¿cómo es posible que el ser humano sea capaz de eso nada más porque puede? Porque puede, sí, porque en realidad esa era la única regla. O sea, Sí. tú puedes hacer lo que sea y te doy los objetos para que lo hagas. O sea, ¿qué tienes adentro de ti que crees que es chistoso llevar al límite? Yo creo que esas personas estaban pensando de que, yo creo que esto no se va a poder. Y lo estaban probando. Y cada vez se fueron escalando más y más y más. Exacto. Y así pasa. Y la curiosidad humana también se puede volver maldad, así como estos experimentos. Güey. Uy. Algo denso Sí. este nivelcito. Mira, yo para este nivel 3 te traigo un caso escabroso también. Un poco similar a mi nivel 2. Sin embargo, yo creo que está más profundo, es más oscuro. Porque aquí sí fue más directa la contaminación. Y es que mira, tras la detonación de la bomba de Hiroshima y Nagasaki en 1945, este evento, que cambió el mundo de la historia, Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron un programa secreto para estudiar los efectos de la radiación. Obviamente ellos estaban también investigando y tratándose de proteger, pues de alguna manera, de lo que ellos mismos habían desatado. Solamente había un problema. No podían experimentar con adultos voluntarios. Uno, era profundamente, digamos, ilegal. O sea, iba a ser muy, muy poco ético. Pero número 2, y más importante, nadie iba a aceptar. Entonces, ¿qué dijeron? La solución fue algo monstruoso. Usaron a niños. Usaron a niños enfermos, mentales y huérfanos como sujetos de prueba. Ok. Los niños radioactivos es mi nivel 3. Ok. Entre 1940 y 1960, miles de niños en hospitales, orfanatos y escuelas especiales fueron expuestos a sustancias radiactivas sin saberlo, güey. Los experimentos eran presentados como programas de nutrición o como salud infantil. A los niños se les daba avena, se les daba leche o se les daba galletas. Pero había un detalle. Estaban mezcladas con hierro radioactivo, calcio 45, estroncio y uranio. Ok, veneno. Veneno. Así. La avenita, la leche, la galleta, con eso. Otros recibían inyecciones directas de plutonio en las venas. Ok. Como forma de vitaminas o de suplementos alimenticios. Les estaban inyectando plutonio, güey, en las venas. Obviamente en dosis pequeñas, pero... Sí, pues imperceptibles, básicamente. No imperceptibles, porque lo que querían era precisamente estudiar los efectos. Ok, ver qué pasaba. Pero yo me refiero a dosis pequeñas. Para que fuera algo progresivo. Para que siga viviendo. Algo progresivo. Ajá, claro. para que no lo mataran, güey, al niño. En hospitales psiquiátricos se usaban niños con retraso mental severo porque no podían quejarse. Ok. Literal. O sea, esto está de que usaban a estos niños porque no podían quejarse ni recordar nada. Entonces, es brutal. En el orfanato de Fernald State School en Massachusetts, decenas de niños fueron parte de un club de ciencia, entre comillas, al que se unían creyendo que recibirían premios, atención médica especial, etc. Pero en realidad eran alimentados con comidas radiactivas para estudiar cómo el cuerpo absorbía esos metales pesados. Ok. Muchos de esos niños crecieron con problemas severos, por supuestísimo, Claro, sí. Cáncer óseo, de tiroides, malformaciones en huesos y dientes, problemas neurológicos irreversibles, infertilidad en la adultez y un gigantesco etcétera.
Los padres nunca fueron informados de dichas cosas porque, uno, muchos eran huérfanos y dos, eran otros tiempos en los que tener un hijo con una discapacidad mental era motivo de vergüenza. Entonces, estos padres, es verdad que no fueron informados, pero al mismo tiempo no fueron informados porque nunca estaban. Porque fueron y abandonaron a sus hijos a la suerte del gobierno, confiando en el gobierno y mira lo que el gobierno está haciendo, güey. Sí. Y te estoy hablando de que los padres que sí aceptaban y todo esto y que veían que los inyectaban a los niños o los daban de comer, la coartada era que eran universidades prestigiosas como el MIT o Harvard los que estaban llevando a cabo este experimento, pero era mentira. Lo que querían era otra cosa. En Reino Unido, por ejemplo, varios hospitales usaron niños con discapacidades como material de prueba para inyectar isótopos radioactivos y medir su distribución en los órganos. A mí me parece algo una locura. Ya nauseabundo, güey. Así. ¿Qué pasó? No fue hasta los años 90, con documentos desclasificados, que todo esto salió a la luz. En 1993, un reportaje de prensa reveló que el MIT y Harvard y la Comisión de Energía Atómica estuvieron involucrados en alimentar con radiación a huérfanos en Massachusetts. Y que en 1994, el presidente Bill Clinton ordenó una investigación federal con respecto a todo esto y que se descubrió que al menos 4,000 niños fueron sujetos de experimentos entre los años de 1944 y 1974, güey. Cuando uno de los niños del orfanato, un ya adulto, Fernald, testificó, contó que se sentían traicionados, que esto no tiene ningún tipo de justificación y que él decía, nos decían que era por nuestro bien, pero nos estaban matando lentamente. Uy. Y es verdad, las víctimas de los niños radiactivos crecieron con secuelas, al punto de que ya fue imposible contabilizarlos. O sea, se estima que fueron 4,000, pero yo digo que fueron más. Muy posiblemente. Porque se pierde el rastro. Y sobre todo. Y además, pues, cuando eso también se puede llegar a esparcir con contacto directo con otras personas, no sabes las consecuencias del impacto hasta qué grado va a llegar. Óyeme. Generacionalmente también. ¿Inyectarle plutonio en las venas a niños huérfanos? Es que parece algo del señor Burns. O sea, parece algo de una película, de un ultravillano así, ¿no? Un supervillano que haga esas cosas. Y es que no quiero yo dejarles claro que el Reino Unido o Estados Unidos, porque Rusia también lo hacía, China también lo hacía. Japón. También tenían sus tácticas, ¿no? Para llegar a ciencia más certera. Sin embargo, aquí el que las lleva de perder es el mismísimo ser humano y nadie más, ¿no? Sin duda. Nosotros mismos nos destruimos. Con esto pasemos al nivel 4 de este iceberg. En este nivel, de hecho, hay un caso que... este caso lo quise traer definitivamente, este iceberg. Sé que en algún momento lo has visto, en algún momento lo has mencionado por ahí. Y justo por eso lo traje, porque recordé que alguna vez platicamos un poquito de él. Este caso es el caso Ginny. Fíjate, el 4 de noviembre de 1970, trabajadores sociales del condado de Los Ángeles recibieron un caso rutinario de negligencia infantil. Lo que encontraron ese día fue algo muy peculiar. Una niña de tan solo 13 años, con el cuerpo bastante frágil, encorvada como una anciana y con la mirada como esta mirada de las 1000 yardas, ¿no? Una mirada perdida. Su nombre real era Susan Whitley, pero la historia digamos que la conocerían como Ginny porque fue símbolo de un espíritu atrapado que al liberarse ya no podía adaptarse al mundo. Ginny, como haciendo alusión a este concepto de los genios, había pasado casi toda su vida confinada en un cuarto oscuro y atada en una silla orinal improvisada. ¿Qué? Su padre, Clark Whitley,
paranoico y obviamente una persona violenta, estaba convencido de que debía protegerla del mundo exterior. La iba a mantener en silencio absoluto, sin contacto humano significativo. Cuando lloraba o intentaba hacer ruido, él respondía con, pues, violencia. Durante más de una década, así fue. Ginny vivió como un fantasma, sin juguetes, sin palabras, sin amor de nadie. El resultado de todo esto fue devastador porque a los 13 años tenía la talla y el peso de una niña de apenas 6 y su lenguaje era casi inexistente. Tras ser rescatada, Ginny fue llevada a un hospital infantil de Los Ángeles. Ahí, un equipo de lingüistas y psicólogos vio en ella una oportunidad única, comprobar la hipótesis del periodo crítico del lenguaje. Ah, ya me acordé. Una propuesta que fue hecha por Eric Lenenberg, que esta teoría básicamente sostiene que el cerebro humano solo puede tener un lenguaje completo si se expone a él durante la infancia. Entonces, después de la pubertad, dicen que la ventana esta se cierra, supuestamente. Ginny, privada del lenguaje, hasta los 13 años, se convirtió como en un experimento natural, incidental, básicamente. Querían ver si era cierto. Para ver si esta teoría se podía comprobar. Y entre los investigadores que estuvieron, que uno fue David Rigler, Susan Curtis y James Kent, ellos fueron básicamente las cabezas que investigaron a Ginny para ver si realmente esto se debía a ese aislamiento y si realmente su lenguaje ya no se iba a poder desarrollar de la misma forma. Los avances al inicio pues dijeron que fueron prácticamente milagrosos porque Ginny aprendió a comunicarse con señales, con gestos, adquirió palabras sueltas, un vocabulario básico, mostraba una enorme curiosidad ya por el mundo, por saber qué más había más allá de esa habitación, ¿no? O de simplemente el hospital donde la recogen. Pero había límites que eran claros y que no sabían si iba a poder superar. Evidentemente nunca desarrolló una gramática completa del lenguaje, nunca tuvo como frases muy complejas, o sea, realmente todo era básicamente corto, o sea, como niño malo o quiero leche o cosas así. Sí. Podía nombrar objetos, silla, mesa, así, nada más. Solo para pedir cosas, pero ya como que construir oraciones elaboradas era prácticamente imposible. O sea, como que aprendió a comunicar para sus necesidades básicas, pero ella no formulaba un raciocinio, o sea, como un criterio, pues no sé cómo explicarlo. Pues no sabría decir si así, porque yo creo que la curiosidad, por ejemplo, sí puede ser un rasgo complejo, pero sí es cierto que es difícil como poder también determinar si en este caso ella, o sea, hasta qué nivel podía comprender las cosas, ¿no? Porque eso, o sea, racionalizar las cosas se me hace difícil, pero sí puede ser que tal vez lo sintiera, lo entendiera, pero a la vez no lo entienda porque no lo conecta con otras experiencias o con otros significados de cosas. Es que sí, pues entender qué es entender, ¿no? Sí. Y de hecho, pues este tema, pues sí colapsó. O sea, el experimento colapsó. Al principio, pues era como una misión de rescate para ver pues si podían ayudarla. Pero luego se convirtió en una competencia académica para demostrar cosas. Como si no hubiera sufrido ya suficiente la niña. Y obviamente que los investigadores pues se la pasaban discutiendo entre sus teorías y las otras, mientras Ginny pasaba pues de una institución a otra para hacer los análisis. Pasaron los años. El financiamiento del Instituto Nacional de Salud Mental se detuvo en 1974, acusado de falta de resultados claros. Y bueno, peor aún porque Ginny fue devuelta a hogares de acogida por abusos, donde volvió a sufrir maltrato y descuido. Y todo lo ganado se perdió, dejó de hablar y se relegó nuevamente en el silencio y en la falta de comunicación, como a los inicios de su historia. Pero el caso de Ginny, al final de cuentas, confirmó algunas cosas, ¿no? Confirmó que parcialmente la teoría del periodo crítico pudo haber sido cierta. Pues. Parcialmente. Por otro lado, también mostró que el cerebro mantiene cierta plasticidad tardía. O sea, cuando se piensa que ese límite ya no existe, en realidad puede que sí exista esa. Sí hay todavía. Es más difícil. Todavía se puede moldear. Todo, pero... Sí.
Está este caso también de la niña que siempre sale en este tipo de casos, de la niña que... La niña lobo o algo así. La niña perro, Ah, sí. la niña perro. Sí, que también terminó siendo un caso de una mujer que sí avanzó o sea, sí falleció ya más grande, o sea, creo que vivió hasta... Creo que tuvo pareja y todo, creo. No fue tan funcional, No, pero no. sí llegó a comunicarse, por ahí una entrevista que le hicieron, pero no, su lenguaje también sigue siendo pobre, o sea, Sí. hay cuestiones ahí que no se van a poder reparar. Pero pues sí, esto fue básicamente uno de los intereses académicos, pues que igual terminaron en nada. Y lamentable hecho que esto fue como un experimento accidental por parte de una niña que no debió sufrir lo que sufrió. Sí, pues es como... me acordé de una historia de un videojuego muy particular que ni siquiera voy a decir el nombre, ¿no? Pero ahorita van a ubicar los que lo han jugado, ¿no? Es que es de robots, etcétera, y de cómo hay una casa abandonada en medio del bosque en el que tú acudes y tú eres como un robot que lo estás manejando. Sí. Y llegas a esta casa y resulta que, sí, aquí te voy a cuidar, no sé qué. Y resulta que quien es dueño de esa casa experimenta con robots. Uh-huh. Y es como que tú fuiste a tocarle la puerta. Algo así, ¿no? Sí. Es como... pero sí, no sé. Me quedé como... Qué difícil es todo esto, ¿no? Sí. O sea, estos los experimentos... Pues tiene mucho, pues, tema de la ética. Sí, es que es difícil porque en sí, pues, sí se terminan de comprobar ciertas hipótesis, ciertas teorías, pero ¿a qué costo? Y muchas veces el costo no vale la pena, pues. Pero bueno, voy a seguir con mi nivel 4. Ok. Estos son los experimentos de Gulag. Uh-huh. Estos, mira, para que veas, ya no son en Estados Unidos. Ok. Estos se hicieron en los campos de trabajo forzados soviéticos. Ok. En Rusia. De hecho, estos campos de trabajo forzado pues eran conocidos como los Gulag, que se extendieron por Siberia y otras regiones heladas de la Unión Soviética, en ese momento la URSS, pues, ¿no? Allí entre el 30 y el 50, más de 18 millones de personas pasaron como prisioneros políticos, criminales comunes, campesinos, acusados de traición, científicos, de lo que sea. O sea, todo lo que englobaba una falta a la Unión Soviética, te llevaban a los Gulag. Ok. Básicamente era como un campo de concentración soviético, pero era nada más uno y era grandote. O sea, entonces, por eso es que pasaron tanta cantidad de personas, 18 millones para ser exactos, pues, ¿no? Ok. En esos campamentos, pues, obviamente, donde el hambre, el frío, ya era como parte de la vida diaria, surgió un espacio como propicio para lo que el régimen llamaba como la investigación aplicada. Ok. Básicamente eran experimentos inhumanos disfrazados de ciencia, güey. Es que ahí te va. Uno de los objetivos principales era estudiar la resistencia del cuerpo humano. Punto. Ok. ¿Sabes, güey? Ajá. Uno de los objetivos principales era estudiar la resistencia del cuerpo humano. Y vamos a ver cómo lo hicieron. Los prisioneros eran desnudados y expuestos a la intemperie siberiana. Más o menos, ¿cuánto le tiras tú que está el clima en Siberia? En Siberia, pues yo creo que puede alcanzar hasta temperaturas así como pasa en Alaska, ¿no? De que menos... Absurdo, ¿eh? O sea... Menos 30. Menos 40 grados. Menos 30, menos 40 grados centígrados. Pues es como de los puntos más fríos del planeta. De los puntos más fríos del planeta. Pues bueno, agarraban a los prisioneros, los desnudaban y los hacían correr por ahí. ¡Hala! Todo esto hasta que perdieran la conciencia. Cuando perdían la conciencia los regresaban, pues, ¿no? A algunos se les arrojaba agua helada incluso. O sea, cuando veían que estaba soportando mucho, le arrojaban agua helada en plena ventisca para observar la velocidad del congelamiento. ¿Esto en qué década pasó más o menos? Esto pasa entre los 30 y los 50. Okay. O sea, durante la Segunda Mundial, en el que estaban ellos experimentando también algo muy importante, que es como la resistencia de los soldados y todo eso en esas épocas, pues, ¿no? Otros eran sometidos incluso a baños alternando entre agua hirviendo y agua helada para registrar el choque térmico del cuerpo humano. Fíjate lo brutal
brutalísimo. Los testimonios hablan de guardias que medían el tiempo exacto en que un hombre dejaba de gritar, por ejemplo, anotando cada detalle en sus cuadernos clínicos. Porque ahí no estaban tratando de salvaguardar ningún tipo de dignidad, ningún tipo de... Eran ratones, como en el experimento del universo 25, perdón. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Se buscaba también entender los límites psicológicos. Algunos prisioneros fueron sometidos a privación de sueños prolongados. Y de hecho, esta es una de las inspiraciones de esa historia. Okay. De la historia del experimento de privación del sueño ruso. Y todo eso. Experimento ruso del sueño. Eso sí pasaba. Okay. Eso pasaba. Los obligados, los obligaban también a permanecer de pie durante días. Okay. Es que no, es que es una locura. Eran hombres que estaban ahí para que tú jugaras con ellos. O sea, otros eran encerrados en celdas oscuras sin noción del tiempo, lo que producía alucinaciones y locuras irreversibles. Claro. Los rompían de la psique. Se documentan casos de internos que tras semanas de privación de este tipo olvidaban su propio nombre. Propio nombre. O se comportaban como animales. Sí. Una locura, ¿no? Los científicos anotaban todo esto y decían, la mente humana privada de descanso se convierte en un enemigo de sí misma. Ok. Qué locura, ¿no? Sí. Obviamente también le metieron sustancias. Jugaban con las sustancias, inyecciones de sueros estimulantes para mantenerlos despiertos. Obviamente estaban tratando de desarrollar eso, pues, ¿no? Soldados en la batalla y todo esto. Sustancias alucinógenas administradas sin consentimiento para probar como métodos de lavado de cerebro, experimentos de resistencia a gases tóxicos, un cochinero, ¿no? Incluso con el hambre también, ¿no? En el Gulag ya de por sí un infierno de hambruna por sus características, o sea, no creas que les daban un menú de desayuno. Atractivo. Desayuno, comida y cena, ¿no? Sí. No. Y aún así, existen reportes de que algunos campamentos se usó la inanición controlada como experimento médico. Ok. O sea, inanición controlada es matarlos de hambre. Literalmente, güey. Se restringían deliberadamente las comidas a ciertos grupos. Se anotaban los efectos como la pérdida de masa, el deterioro de órganos, las alucinaciones de hombres. Y en los niveles finales, los prisioneros, caían en la antropofagia. Ala. Y los guardias lo permitían para observar la degradación humana. Nada más y nada menos. Se volvían locos. Yo no sé quiénes estaban más locos. Si las víctimas o los que estaban efectuando todos estos experimentos. O sea, me resulta a mí como si tú le quitaras cualquier conocimiento ético, moral del tratado de empatía, de resiliencia, todo. Si se lo llevaras al punto más brutal y crudo del ser humano, los experimentos Gulag. Así. Fueron inhumanos, güey. Con razón se habla de que ya ves que el paso Dyatlov se asocia con estos experimentos y se hablan de estas bases secretas en los montes Urales, en Siberia, en estos lugares. Digo, si se sabe esta información, es por eso que se ha conectado ese caso de Dyatlov con que tal vez estos chicos pasaron por algo así. O a lo mejor los fueron y los encerraron así a un lugar como estos. Y es que, mira, de los 4 casos, de los 4 niveles que te he contado, 3 han sido estadounidenses y 1 ruso. Y si me lo preguntas, pues el ruso está en el nivel 4, güey. O sea, porque aquí realmente no estaban tratando de experimentar con sustancias nuevas, como en su momento fue la radiación y estos componentes radioactivos. Aquí literalmente estaban viendo cuánto aguantaba un ser humano antes de fallecer, güey. Sí. Así. Y eso, de hecho, nos trae el nivel 5 de este iceberg. Venga. El nivel 5, volvemos a la Unión Soviética, porque entre 1920 y 1930... la recién formada Unión Soviética buscaba ya demostrar al mundo que el comunismo no solo era un sistema político, sino también un motor del progreso científico. En ese contexto, el fisiólogo soviético Sergei Burkonenko
que, bueno, él vive entre 1890 y 1960, emprendió una serie de experimentos que iban a ser asombrosos, pero también retorcidísimos. Ah, la vez. Grandes cosas. Terribles, sí, pero grandiosos. Quiero decirle a la gente que fue el único caso que en algún momento, por un error de haber puesto literalmente las evidencias de este caso, literal nos bajaron un video. Entonces, vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado aquí. Ahí, Mike, por favor. Básicamente lo que iba a hacer este señor es mantener viva la cabeza de un perro sin su cuerpo. Bueno, el objetivo declarado era desarrollar técnicas para la cirugía cardíaca y el mantenimiento de órganos durante operaciones. Pero lo que mostró al mundo fue algo muy impactante que hasta hoy parece sacado de una película de terror de este tipo de, ya saben, ¿no? De body horror o cosas, géneros que le gustan al Mike. Enfermotas. Bueno, enfermotas. Pero Brukhonenko desarrolló un primitivo aparato de circulación extracorpórea al que llamó autogector, antecesor rudimentario de las modernas máquinas corazón-pulmón. La máquina básicamente lo que hacía era que bombeaba sangre oxigenada de manera artificial, reemplazando las funciones del corazón y los pulmones. Era, en teoría, un avance muy revolucionario, si me lo preguntas. No sé, la verdad es que sí es algo, pues, suena como Frankenstein o algo que podría mantener vivo algo que ya no debería estar vivo. Es que suena muy dantesco. ¿Usas esa palabra? Sí. Dantesco, de Dante Alighieri. O sea, Sí. es como muy de que esto no debería de existir así. Básicamente lo que hacía esta cosa era permitía mantener órganos y tejidos vivos fuera del cuerpo. Obviamente que en ese contexto iba a querer probar este invento revolucionario. Brukhonenko lleva a cabo este experimento infame. Conecta la cabeza de un perro que está evidentemente, ya saben, fuera del cuerpo. Pero tenía mucho tiempo el perrito de haber fallecido. Pues literalmente lo hizo en ese momento. Ah, ok, en ese momento. En ese momento lo hizo. Como que nunca detuvo entonces digamos que para que el proceso neuronal no se deteriorara tanto para el momento en que lo conectara al autogector. Y bueno, en teoría, según los reportes, y de hecho una grabación que existe por ahí, que no vamos a poner. Que ya aprendimos que no vamos a poner. Que no tenemos que poner eso. La cabeza de verdad. Una disculpa. La cabeza se mantenía viva. Parpadeaba cuando se le iluminaban los ojos, movía las orejas cuando lo escuchaba sonidos, ladraba débilmente cuando se le tocaba la garganta, incluso lamía un poco de agua cuando se le acercaba a la boca. Es que el video es terrorífico el video ese. La imagen de la cabeza aislada reaccionando, de verdad que si un día lo ven, no se los va a olvidar lo que van a ver. No recomendamos. Es muy impactante ver ese video, muy impactante. Esto, de hecho, fue parte de un documental soviético presentado en 1939 en el Congreso de Fisiólogos en Moscú. Después fue mostrado en Occidente con el título de Experimentos en la resurrección de organismos. Este fue en 1940, un año después se presentó así en Occidente. Y aunque este experimento, la verdad, sí parece algo, de verdad, o sea, parece una película de terror. Tú ves el video y de hecho dices, parece que lo sacaron de un film de estas películas gore super underground acá. Es que tiene toda esa estética blanco y negro, los frames se caen. Sí, totalmente así, parece sacada de la Deep Web. Todo esto, aunque parece terrorífico, sí demostró que es viable la circulación extracorpórea. O sea, fue un paso hacia la máquina corazón-pulmón que se desarrolló tiempo después, que fue crucial para lo que son las cirugías de corazón abierto. Sí. Y también inspiró a posteriores trabajos de trasplantes de órganos, técnicas de preservación, que hoy en día hay otras, ¿no? También. Este experimento, de hecho, se convirtió en un símbolo propagandístico soviético. Lo utilizaron Era un orgullo. Obviamente para mostrar que la Unión Soviética estaba a la vanguardia científica, que nadie había hecho lo que este señor había hecho. Y fue visto en Occidente, obviamente, como una locura. O sea, cuando lo vieron en el Congreso, pues en Occidente dijeron, son tan locos los rusos, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Pero bueno, la idea de esta cabeza viva sin cuerpo, pues toca el límite entre la vida y la monstruosidad.
Y este trabajo de... Sí, porque no se le puede llamar vida, güey. Este trabajo, de hecho, inspiró a otros trabajos. El de Brukhonenko fue básicamente el inicio para lo que en 1950 iba a ser el cirujano soviético Vladimir Demikov, que él hizo también algo que fue insólito para la época y para incluso la actual, o sea, es una locura. Él llegó a trasplantar la cabeza de cachorros a perros adultos, creando lo que se conoce como bicéfalos, o sea, seres con dos cabezas que sobrevivieron varios días pegados. Y estos experimentos fueron muy crueles también porque obviamente hacían prácticas que evidentemente iban a terminar con la vida de estos pobres seres vivos. Fueron técnicas pioneras para las técnicas de trasplante de décadas más tarde que salvarían vidas humanas. Maldita sea, güey. Ay, pero... Ay, no sé. ¿Será que...? Y esto, obviamente que... O sea, hoy en día hemos escuchado de esta propuesta que hay de hacerlo con... Humanos. Con humanos. Que hay por ahí hubo una propuesta. Oye, pero ese fue... Yo creo que empiezo a pensar que ya fue más leyenda que otra cosa, ¿no? Había un personaje ahí que tenía como una atrofia motora. Tenía atrofiado gran parte de su cuerpo. ¿Ah? Un asiático. No recuerdo si era... No me acuerdo qué región era ni nada. Sí, yo tampoco. Pero era una persona con mucho dinero. Y esta cirugía de trasplante de cabeza iba a costar alrededor de... No sé cuánto iba a costar, la verdad, no me acuerdo. Lo que sí sé es que iban a estar involucrados más de 2,000 cirujanos en esa operación. Y que iba a durar de que una cantidad de horas absurda. No, pero pues te digo, buscas y no encuentras esas cosas, pues, ¿no? No, en realidad, o sea, lo que se supo al final, y yo hasta donde me quedé, es que esa cirugía no se llevó a cabo. No se llevó a cabo. Lo que sí es que manos, pies, eso sí se puede trasplantar. Sí, y sí ha habido muchos casos. Incluso está este caso de aquella niña que le pusieron unos brazos, ¿no? Y que, sí. Que quedó como que los brazos se ven de otro color. De otro color y está medio extraño. Sí está pero extraño. Bueno, suena extraño, suena a película de body horror, pero es real. Grandes cosas. Terribles. Pero grandes. Sí. No sé. Yo no sé qué pensar. Mira, yo para mi nivel 5 te traigo un experimento que se llama el experimento Monster. Ok. Y fíjate que a mí me pareció muy... También inhumano, muy cruel. ¿Para qué te doy una review, verdad? Te la voy a contar. Ok, y ahorita la review. Sí, mira, en plena época de la Gran Depresión en Estados Unidos, en un orfanato de Davenport, Iowa, un joven investigador llamado Wendell Johnson, junto a su estudiante Mary Tudor, de la Universidad de Iowa, y de un estudio sobre el origen de la tartamudez. Ok. Su hipótesis era simple. La tartamudez podía ser inducida psicológicamente en un niño sano si se lo convencía de que tenía problemas del lenguaje. El orfanato, con decenas de niños abandonados, pobres, vulnerables, pues obviamente fue el terreno perfecto para encontrar, pues, una muestra, ¿no? Una muestra de esto. Sí. Nadie preguntaría, nadie investigaría, nada. Se seleccionaron a 22 niños huérfanos divididos en dos grupos. El grupo A, que se conformaba de niños, algunos con problemas leves de habla, algunos se les reforzaba con elogios y estímulos positivos cada vez que hablaban. O sea, lo que se hace normalmente, ¿no? O sea, estimular que el niño empiece a conectar palabras y todo, ¿no? Y estaba el grupo B. A estos niños, todos ellos eran niños sanos, niños en su desarrollo completamente normal. No tenían tartamudez ni nada de eso. Pero se les dijo repetidamente que tenían graves defectos del habla. Que eran tartamudos, que debían avergonzarse de su forma de hablar, etc. Ok. Pero estaban sanos. Estaban sanos. A los del grupo B se les humillaba, se les corregía agresivamente enfrente de los otros niños, cosa que es brutal para un niño de esas edades, y se les convencía de que cada error era prueba de que estaban enfermos. Ok. El objetivo era crearles tartamudos artificiales.
Yo no sé si ustedes lo interpretan igual que yo, Ujú. pero yo lo puse aquí en el nivel 5, güey. Se me hizo algo que no tenía sentido, güey. O sea, se me hizo como, ok, bueno, estamos con nuevas inventos en la ciencia, estas cosas nuevas de la radioactividad, ok, tenemos que probarlas. Ok, entiendo. Ajá. Y luego, entiendo lo de los campos Gulag. Ok, son muchos, son prisioneros. En así cuestiones éticas y morales, de alguna manera, pues ellos también fallaron, ¿no? Aquí qué, güey. Pues algo similar ¿Aquí qué? al Little Albert, ¿no? O sea, Algo eso- similar a Little Albert. El resultado fue devastador, obviamente, Sí. güey. Los niños del grupo B comenzaron a bloquearse. Ya no querían hablar, evitaban expresarse por miedo a ser ridiculizados. Algunos dejaron de participar en las clases, otros cayeron en mutismo selectivo, o sea, decidir no hablar. No hablar. No tenían ningún problema, pues, ¿no? Ajá, de sus... de del sus, habla, pues. Ajá, habilidades para hablar. Simplemente no querían hablar. Varios desarrollaron síntomas de tartamudez inducida, exactamente como Johnson había previsto, por supuesto. Ujú. Porque esto, yo creo que no era necesario hacer este experimento, güey. No, pues era algo que ya sabían que iba a pasar. Oye, todos los que estamos viendo este en vivo, perdón, este iceberg, sabemos que eso pasa. Sí. Sabemos. O sea, los niños nunca fueron informados de que eran parte de un experimento. Ellos creyeron durante años que realmente tenían un defecto del habla. Y no era cierto. Los gaslightearon, güey. Los engañaron, los manipularon. Algunos arrastraron problemas del habla, ansiedad social y depresiones durante toda su vida adulta. Se me hace a mí Una locura. una monstruosidad, Sí. güey. ¿Por qué hiciste eso? O sea, no sé. Es lo mismo que No. decíamos con el pequeño Albert, que cómo es posible que la única motivación del científico, del investigador, sea a través de estímulos negativos. O sea, ¿por qué Ajá. no pensar en otro tipo de acciones que no afecten directamente al infante de una manera negativa? ¿Por qué no pensar en algo positivo? Aplicar un tipo no sé, de Un impulso. estímulo para que hagan cosas extraordinarias. Exacto. ¿No? Que aprendan a tocar un instrumento, no sé. Exacto, no sé, pues es aterrador, la verdad, esto, Sí. ¿no? Y bueno, el estudio jamás fue publicado oficialmente en su época y quedó archivado porque Johnson temía que su reputación académica pues quedara destruida. Y aquí estamos hablando de... El resultado fue que los niños fueron dañados y olvidados. Ok. O sea, porque por muchos años esto quedó como un secreto. Esos niños dejaron de ser niños, se desarrollaron en su vida cotidiana, en su vida adulta, y ya nadie se acordó de que ellos habían sido participantes de este Experimento. Monster Studio. Ok. Esto permaneció oculto por más de 60 años. No salió a la luz hasta el 2001, cuando periodistas de The St. Jose Mercury News descubrieron los documentos. Lo misterioso es que algunos registros del orfanato desaparecieron y hasta hoy no se conoce con certeza pues, la identidad de todos los niños que fueron participantes de este experimento, ni cuántos sufrieron estas secuelas severas, desgraciadamente. Pues, Ok. ¿no? Sin embargo, obviamente que cuando se descubren estos documentos, van y corren con estos, pues ya adultos, 60 años, güey, habían pasado. Sí, ¿no? Pues sí, algunos, la mayoría ya no estaban con Ya vida. adultos, pues mayores, a preguntarles, pues, ¿no? Y cuando se reveló este experimento, pues fueron con ellos. Porque tenían, o sea, ¿cuántos años habrán tenido en estos? Pues estaban chiquitos. Pero sí, digamos que ya tenían entre 70, 80. a lo Pon tú que mejor. tenían, cuando empezaron 6, 7 años. Ok. Pon tú que cuando los encontraron años después, pon tú 60 y... Ah, ok. Bueno, todavía es tantos. posible. Sí, pues no estaban tan grandes, pero acuérdense que eran otras épocas. Sí, ¿y qué tanto recuerdan realmente de aquel momento? O sea, porque... Pues fueron y les preguntaron, güey. Ok. Y algunos dijeron, me convencieron de que no debía hablar. Cuando lo hacía, me decían que sonaba horrible. Desde ese momento, el miedo me persiguió toda la vida. Otro decía, el silencio fue mi prisión. Prefería callar antes que ser humillado. Y los testimonios muestran
que las cicatrices no solo fueron del habla, güey. O sea, es que obviamente, pues sí, vas a hacer que tartamuden, pero el tartamudeo va involucrado con otros tipos de problemas que Claro. se los estás generando al niño, güey. Sí. Y que, ok, recogiste tu resultado, pero yo ya esté responsable, pues cúrales ahora esa parte. O diles que fue un experimento. No sé, pues. No sé. A mí me pareció bien perturbador. O sea, ya en el 2007, por ejemplo, el estado de Iowa pagó casi $1 millón en indemnizaciones a algunos sobrevivientes. Aunque dime tú, Pues ya no ¿ya hay- para qué? Bueno, Para bueno, la comunidad científica. de eso a nada, ¿no? Porque hay veces Sí, que... bueno, ajá. O sea, pudieron haberlos dejado morir y ya. Pero para la comunidad científica, el experimento Monster sigue siendo una mancha imborrable en la historia de la psicología. Sin duda. Porque, ok, a estos no les inyectaron nada, no, simplemente los hicieron creer algo tan fuerte que les cambió su forma de desarrollarse, sus potenciales, todo, adiós. Así. Y luego dicen Uy. que la psicología no se puede comprobar, ¿no? Pero, Luego dicen que la psicología no sirve para nada o que no. y son hechos muy comprobables los que han mostrado estos experimentos tan drásticos. Yo una vez platiqué con una persona que sufría de este tipo de los apegos, no recuerdo si ansioso o evitativo, ¿no? Ok, Pero estos ok. tipos de apegos que están dañando mucho a esta generación. Y la psicóloga de esta persona le decía, no, es que es que eso puede estar arraigado a una herida del pasado, ¿no? Ujú. Y es cuestión de explorarla, descubrirla y atenderla. Pero ¿qué pasa cuando no se encuentra ninguna herida? Se supone que esas cosas son tan así que dice, es que a lo mejor la herida pudo haber sido que un día tú querías chocomil y no te dieron, Ok. ¿sabes? O sea, y ahí se generó el trauma, ¡pum!, toda la vida. Que se queda... Es así de voluble en nuestra mente. Ok. A lo mejor un día se te cayó la muñeca y tu mamá estaba ocupada cocinando y no te la pasó y ahí se te generó el trauma, güey. Ok. O sea, es así. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños, güey. Porque no sabemos cuál va a ser esa pequeña cosita para nosotros que es cosa de nada y le estamos generando un problema grande. Claro. Obviamente que los problemas vienen con la vida y el desarrollo y todo, pero hay que tener cuidado nada más. Claro. Ellos no Sí. piensan como nosotros. Sí. Hay una frase que me encanta, que me voy a permitir decirla. Los niños no son pendejos. Los niños son niños. Y ya. Con eso Ok. me voy. Oye, Mike, te que poniéndote cosas en la boca, así. Y un sonido estruendoso. Oye, pues ya hemos terminado este iceberg. Recuerden que igual vamos a tener Uy. un nivel extra para los miembros del canal. Ha sido un iceberg muy profundo porque tiene demasiadas cosas que hablarse de los experimentos, la ética de la ciencia y todo este tema, que seguramente inspirará a otro iceberg en el futuro. Así que los leemos en los comentarios. Si les gustan estas temáticas, pónganlo por favor y seguramente habrá algo que podamos abordar acerca de este tema o más cosas. Además que lo pidieron muchísimo, ¿eh? Sí. Este tema es de los más pedidos que hemos tenido en los últimos meses y esperemos que estén satisfechos, morbosos. Sí. Y ahora sí que no nos queda más que despedirnos, agradecerles porque hasta el final de este episodio. Pedirles por favor que si les ha gustado y si llegaron hasta este punto, deja tu like, no cuesta mucho y la verdad ayudas muchísimo a este proyecto. No cuesta nada. Ajá. No, cuesta nada más mover un dedo Ajá. y dar like. Y un emoji por ahí, ¿eh? También un comentario. Eso también cuenta. Sí, así que gracias. Si son nuevos o nuevas, también los invitamos a que se suscriban para que tengan más contenido cada semana, que les notifique aquí la plataforma. Igual, si escuchas esto en Spotify, no siempre lo decimos, que también síganos por allá, deja Sí. tus 5 estrellas. Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a nuestro experimento secreto como como MikeGal99 en Instagram. No es cierto, Mike. es Mike broma. Experiments. MikeGal99 en Instagram y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos muchísimo, ¿eh? Así es, muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.